Cordial saludo. Voy a hacer una presentación del proyecto de implicaciones del síndrome del videojugador en el aprendizaje. Soy estudiante del doctorado de educación. Mi nombre es Brian Gonzalo Suárez Acevedo, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. La idea es que se realice un estudio fenomenológico del síndrome del videojugador y sus implicaciones en el aprendizaje es de origen reciente, por la tendencia mundial a la adicción a los juegos de video, que ha tenido diversas implicaciones biológicas, psicológicas, sociales y culturales de los jugadores. Asimismo, también ha tenido implicaciones en el proceso de aprendizaje. El área de conocimientos es la educación física, recreación y deportes. También hay aspectos relacionados con la psicología. La línea sería modelos, principios, ciencia y tecnología en el deporte de rendimiento. El tema relacionado serían deportes electrónicos o eSports o juegos de video. Y el título sería implicaciones del síndrome del videojugador en el aprendizaje. La descripción del problema. Desde el punto académico pedagógico hay un desconocimiento de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los videojuegos. Hay pocas entidades oficiales para la enseñanza de los deportes electrónicos, no existe un modelo didáctico y los contenidos no son definidos o orientados y están enfocados a la competencia. Asimismo, se genera un autoaprendizaje y se aprende el videojuego a través de un par, una persona que le enseña a jugar y no tiene la experiencia para dar las orientaciones de cómo controlar el tiempo de juego y el tiempo de las actividades cotidianas. A nivel físico, se generan inadecuados hábitos y estilos de vida saludables, sedentarismo y enfermedades crónicas no transmisibles. A nivel mental, hay una disminución de interacción social en el mundo real, hay un aislamiento social, hay efectos psicológicos negativos, dificultad para distinguir la realidad, problemas familiares y agresividad. Se genera una ludopatía, una obsesión con el juego y según la Organización Mundial de la Salud se generó una enfermedad de este año 2018, se clasificó como el trastorno del videojugador o el síndrome del videojugador o trastorno del juego. En el entrenamiento y la competencia no hay un plan de entrenamiento estructurado para este tipo de competidores y no hay una formación y capacitación de entrenadores. A nivel social se genera desinformación, falta de reconocimiento para algunas comunidades o miembros de los videojugadores, falta de orientación en el uso del tiempo libre, ausencia de factores de acompañamiento por parte de los padres de familia o acudientes y pérdida de noción del tiempo. La pregunta problema sería ¿cuáles son las implicaciones del síndrome del videojugador en el aprendizaje? Otras preguntas que se podrían plantear sería ¿cuáles son las experiencias de los videojugadores en el proceso de aprendizaje de los videojuegos? ¿Cuál ha sido el proceso formativo recibido por parte de los videojugadores que padecen el síndrome del videojugador? ¿Cuáles son las teorías que subyacen en el síndrome del videojugador? ¿Cuáles son las implicaciones biológicas, psicológicas, sociales y culturales del síndrome del videojugador en el aprendizaje? ¿Por qué el videojugador pierde el control sobre los videojuegos, incrementando la prioridad otorgada a estos por encima de otros intereses y actividades de la vida diaria? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener para la salud o para la vida la adicción, la continuación o escalada de los videojuegos? ¿Cómo, desde la perspectiva educativa o una intervención educativa, se puede prevenir el síndrome del videojugador? ¿Qué significado le adscriben a la experiencia educativa padeciendo el síndrome del jugador? ¿Qué proponen los videojugadores para prevenir este síndrome? ¿Y qué se puede jugar o no por fuera del aula de clase? La justificación. ¿Por qué se desarrolla este estudio? Primero porque los videojuegos ya son considerados como una actividad profesional, hay competiciones a nivel regional, nacional o internacional, hay diferentes técnicas comunicativas que transmiten estos eventos, se generó fue un problema social, un problema de salud mental y físico y también se han generado a nivel social algunas estructuras de organización diferentes a las comunes. ¿Para qué? Entonces, para disminuir el trastorno del juego que lo catalogó la Organización Mundial de la Salud, para reforzar hábitos de salud física y mental, generar un impacto en el pensamiento y en el comportamiento de los videojugadores, disminuir la dependencia al juego, formar y capacitar,
generar cursos de eSports y disminuir las ludopatías. ¿Qué beneficios institucionales se tendrían al desarrollar este estudio? Entonces se podría formar y capacitar, aumentar el número de usuarios en los eventos transmitidos por transmedia, la televisión por streaming y el video a través de la capacitación, la orientación y la formación, y la estructuración de competencias y contenidos relacionados con los deportes electrónicos. ¿Qué beneficios habrían para los videojugadores? Aprender la importancia y reconocer esta importancia de los videojuegos, informar y socializar a la comunidad, planificar el entrenamiento, utilizar adecuadamente el tiempo libre y mejorar los factores de acompañamiento de los acudientes o padres de familia, sacar a los deportistas del aislamiento social y disminuir los efectos psicológicos negativos, capacitando sobre el manejo del tiempo y las relaciones interpersonales. Hay otros beneficios a nivel de empresas desarrolladoras y patrocinadoras que serían aumentar el reconocimiento de los deportes electrónicos, el mercadeo, la publicidad y asimismo la formación y la capacitación. ¿Qué importancia tendría este estudio? Entonces sería la creación de un modelo teórico, la estructuración de competencias y contenidos relacionados con los deportes electrónicos y los videojuegos, fortalecer el auge de esta modalidad y describir los procesos de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, un beneficio para toda la comunidad sería conocer la salud mental y física de los videojugadores. ¿Qué objetivos? El objetivo general sería estudiar las implicaciones del síndrome del videojugador en el aprendizaje. Objetivos específicos serían identificar las teorías que subyacen en el síndrome del videojugador, determinar las implicaciones biológicas, psicológicas, sociales y culturales del síndrome del videojugador en el aprendizaje, conocer las experiencias de los videojugadores en el proceso de aprendizaje de los videojuegos, integrar los elementos que implican cómo los videojuegos intervienen en el proceso de aprendizaje y develar los constructos emergentes acerca del aprendizaje de los videojuegos. ¿Cuál sería el contexto? Entonces, es una población heterogénea, son videojugadores. Algunos de estos videojugadores entrenan, pero ellos lo hacen personalmente. Esos videojugadores padecen de sedentarismo. No se conoce escuelas de iniciación y formación deportiva en deportes electrónicos legalizadas o formalizadas a través de los institutos departamentales, municipales o a través de Coldeportes. Sería también trabajarlo a través del deporte formativo, que se trabajan solo deportes convencionales, y el auge es a través de las competencias en tiempo real, virtuales y de algunas entidades que lo están realizando a nivel nacional. El videojuego pretende que a través de la diversión se trabaje también procesos de aprendizaje. ¿Qué antecedentes investigativos encontramos? Entonces, uno sería las modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos, de García Torchia en 2017, elaborado en la Universidad de Extremadura en España. Es una tesis doctoral, Departamento de Ciencias de la Educación. Videojuegos para transformación social, aportaciones conceptuales y metodológicas, de González Tardón 2014, elaborado en la Universidad de Deusto en la ciudad de Bilbao, programa de doctorado de ocio y desarrollo humano. Ludología híbrida, heterogeneidad en los eventos juveniles cotidianos mediados por los videojuegos, de Mesa Méndez 2012, elaborado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en doctorado en psicología, y el análisis de la significación del videojuego, fundamentos teóricos del juego, el mundo narrativo y la enunciación interactiva como perspectivas del estudio del discurso, Pérez Latorre 2010, elaborado en la Universidad Pompeu Fabra, en doctorado en comunicación. El área temática de este estudio, pues el eje son los deportes electrónicos o videojuegos. Primero se van a hablar sobre los antecedentes históricos de los videojuegos y de los deportes electrónicos, una conceptualización desde la etimología, de la ludología, de la lúdica y del juego. Asimismo se va a hablar del videojuego, de los videojugadores, de la gamificación. Se van a hacer una descripción de conceptos fundamentales de los deportes electrónicos. Se va a hablar de deporte y deporte electrónico, y se va a diferenciar si los videojuegos se caracterizan dentro del proceso de lo que es el deporte. Asimismo se va a hablar sobre la profesionalización de los deportes digitales. También se hace una descripción de la tipología de los videojuegos y los deportes electrónicos, de la planificación del entrenamiento, los videojuegos como eventos cotidianos y competitivos, asimismo de los implementos que se utilizan como las consolas, los dispositivos, los modos y los medios de difusión de los deportes electrónicos y videojuegos. Un eje importante es el aprendizaje de los videojuegos,
y teorías del juego, del aprendizaje, de la mediación tecnológica que están relacionados con esta investigación. Del área temática, los antecedentes, hay diferentes autores que hablan de los videojuegos desde el año 1952 en la creación de juegos de video que el jugador competía contra la máquina. En 1958 se creó un juego llamado Tenis para dos, en la cual podían jugar dos personas. En 1961 se diseñó un juego de computadora usando gráficos vectoriales, que era la lucha entre dos naves. En 1972 se realizó el primer evento competitivo en la Universidad de Stanford, y en el 2002 se creó Korean Sports, una asociación que avala a jugadores profesionales de deportes electrónicos. Asimismo, se hace una conceptualización de lo que es la palabra ludología, juego y lúdica. El videojuego, los videojugadores y la gamificación, esos otros conceptos que se van a desarrollar dentro del estudio. Se habla también de lo que es el deporte, que está relacionado con la Ley 181 General del Deporte de Colombia, que especifica que es una conducta humana caracterizada por la actitud lúdica y de afán competitivo. Los deportes electrónicos o deportes digitales son videojuegos que se ejecutan en una interfaz virtual que se caracteriza por la competición entre jugadores. Y conjuntamente los deportes electrónicos son videojuegos en los que una persona o equipo compite frente a otros para salir vencedor. La tipología de los videojuegos o deportes electrónicos, hay diversas clasificaciones dependiendo del objetivo del juego, de los retos, del sistema de refuerzos y castigos dentro del juego, entretenimiento, un videojuego serio o educativo, sobre la temática del videojuego, las reglas, el número de jugadores, las posibilidades de interacción, la cantidad de niveles, la estructura del nivel, el tiempo, los puntos de experticia, las monedas virtuales, el número de vidas, los marcadores de evolución de reto dentro del juego, las puntuaciones, marcadores y también los personajes. Hablar de planificación de deportes electrónicos es algo nuevo. Se trataría de organizar los principios de entrenamiento de los videojuegos, la periodicidad de entrenamiento del videojuego, hablar sobre entrenamiento psicológico o mental, entrenamiento físico, porque también se requiere un entrenamiento para mejorar la condición física, que eso permite oxigenar el cerebro y disminuir el nivel de estrés, entrenamiento técnico, entrenamiento táctico, entrenamiento invisible, que tiene que ver con los factores de acompañamiento, con la alimentación, con el tiempo de sueño, y también del sobreentrenamiento, que tendría que ver una relación muy grande con lo que es el síndrome del videojugador. Hay diferentes juegos mundiales, nacionales, regionales, y ahora se propone que los videojuegos estén dentro de los Juegos Olímpicos. Hay un comité internacional de los deportes electrónicos, hay federaciones, ligas, clubes, y algo muy importante, hay una serie de empresas de desarrolladores que trabajan en conjunto con los videojugadores para generar nuevas experiencias con estos videojuegos. Existe una diferente consolas, dispositivos, modos y medios para jugar. Entonces están los dispositivos móviles, los celulares, las tabletas, los computadores, las consolas, la televisión, para que las personas tengan una facilidad de competir a nivel virtual. A nivel de aprendizaje de videojuegos, se pueden encontrar objetos de enseñanza y aprendizaje durante la realización de un juego. Usted puede aprender idiomas, interactuar con otras personas de otros países. Hay una serie de retos en los cuales se puede adquirir un aprendizaje, agilidad mental, resolución de problemas. A nivel mundial, pues se encuentran diferentes academias presenciales, hay otras de enseñanza virtual, un trabajo cooperativo para generar cultura, y también generar una serie de rutinas de entrenamiento, estrategias de juego, acciones técnico-tácticas, análisis de partidas. Otro es importante dentro del aprendizaje es la comunicación y el marketing, que se realiza a través de diferentes plataformas como YouTube o Switch. A través de las redes sociales y los medios de comunicación también se promueven esos deportes. Y también sería muy bueno trabajar a nivel de aprendizaje lo que es la salud y la psicología deportiva y el trabajo en equipo. Sobre las teorías del juego, del aprendizaje, hay una diversidad de teorías del juego que se relacionan con el desarrollo del aprendizaje a través de la lúdica.
Hay otras teorías que se podrían mencionar, como la de Herbert, o que menciona a Platón, sobre mantenerse activos, o la teoría teológica del ejercicio preparatorio de Carlos Gross, que el juego prepara a los individuos para la vida, o la teoría de la recapitulación de Granville Stanley, afirma que el juego proviene de culturas anteriores a una evolución de la especie. La teoría fisiológica de Moritz habla sobre una necesidad vital establecida biológicamente. Las teorías de autoexpresión de Manson y Mitchell, el juego sirve para definir la personalidad y participar en la sociedad. En las teorías psicoanalíticas de Freud, permite la expresión libre, y Donald Winnicott explica que el juego permite un intermedio transaccional entre la subjetividad y la relación con el otro. Y también hay otras teorías antropológicas, culturales y sociales de Vygotsky, que habla sobre la función socializadora y cultural, y que el juego sirve para educar. Y también la de Brian Smith, que habla sobre que el juego germina por factores culturales, transmitiendo ideologías y valores. Hay otras teorías, la teoría de Piaget, que consolida las estructuras intelectuales a través de las etapas de juego según el desarrollo de la inteligencia y de los factores psicológicos. Brune afirma que se juega para comprender las cosas y es una guía de desarrollo. Hay una teoría ecológica de Urié, que afirma que el juego depende del contexto y de los sistemas ambientales. Y la teoría del juego de Joan Nash, que tiene en cuenta la estructura fundamental para el estudio de la teoría de los juegos para predecir resultados de la interacción. Es la teoría de juegos cooperativos o coaliciones. Las teorías de juegos o teorías de decisiones interactivas es el estudio del comportamiento estratégico cuando dos o más individuos interactúan y cada decisión individual resulta de lo que él o ella esperan que los otros hagan. A nivel legal, pues uno a nivel internacional y nacional encuentra que se habla en la Constitución de diferentes normas, de tipos de organizaciones, sobre los objetos virtuales, sobre los alcances y las limitaciones de los videojuegos, sobre reglamentos, códigos disciplinarios, sindicatos, licencias, sobre propiedad intelectual, patentes, marcas comerciales, protección infantil, patrocinios, mercadeos, eventos en vivo, periodismo deportivo, profesionalización. Y a nivel nacional hay una ley que es la 1554-2012, porque en ella se dictan normas sobre la operación y funcionamiento de establecimientos que prestan el servicio de videojuegos. Y en Venezuela se aprobó una ley para prohibir los videojuegos violentos, según García 2009, y la Asamblea Nacional de la República en el 2009 hay una ley de prohibición de videojuegos bélicos y juguetes bélicos que establece medidas legales para evitar que los menores de edad puedan acceder a productos audiovisuales inapropiados con sus contenidos. Aquí hay un mapa donde hablamos sobre los antecedentes investigativos que mencionamos anteriormente, sobre la ludología híbrida, sobre las modalidades de aprendizaje, sobre el análisis de la significación del videojuego y los videojuegos para la transformación social. A nivel del contexto histórico hay diferentes autores que aportan sobre todo el proceso de cómo fue el crecimiento y el auge del videojuego a nivel mundial. García Frías 2010, Antoni García 2014, sobre la Facultad de Informática de Barcelona 2014, sobre Kent 2016 y CUT 2017. Y la fundamentación teórica sobre el aprendizaje de los videojuegos, sobre las consolas, sobre la ludología, la lúdica y el juego, sobre la tipología de los videojuegos, sobre la teoría del juego y el aprendizaje, sobre el deporte y el deporte electrónico, sobre el videojuego y deportes y los videojugadores y la gamificación. Hay una serie de autores que se puede mencionar, por ejemplo estaría Monsalvo 2003, Monroy y Sainz 2011, Vygotsky 1979, Garfield 1983, García Frías 2010, la Facultad de Informática de Barcelona 2014. Nosotros jugamos para aprender. A nivel metodológico se va a trabajar un enfoque cualitativo, el diseño que se propone es el diseño fenomenológico, y el escenario serían competencias internacionales de deportes electrónicos y los participantes serían videojugadores. Se seleccionarían 10 jugadores que padecen el síndrome del videojugador. Una hipótesis que podría formular que los videojuegos y deportes electrónicos mejorarían la calidad de la enseñanza y aprendizaje de las áreas de conocimiento, y si estas experiencias de los videojugadores de los deportes electrónicos incrementan la motivación hacia el aprendizaje, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Se crearon unas categorías y subcategorías de análisis. Las categorías tendrían que ver con la enseñanza, el aprendizaje, la metodología y la evaluación.
Las subcategorías están relacionadas con la lúdica y el juego, el videojuego y el deporte electrónico, la planificación, la estrategia de juego, análisis de partidas, la salud y la psicología deportiva y conceptos básicos del juego y la profesionalización. El aprendizaje sería una relación con la resolución de problemas, el pensamiento crítico, las acciones técnico-tácticas y el trabajo en equipo. La metodología se trabajaría si es presencial, semipresencial, virtual y si es una persona principiante, aficionada o profesional. Y la evaluación se trabajaría en los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Las técnicas que se aplicarían serían la entrevista y el grupo focal y la bibliografía, pues ya en el proceso que se ha desarrollado de lectura y análisis de información y búsqueda de teorías, se llevan más o menos 51 referencias bibliográficas. Muchas gracias.